Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando hoy día. Gracias por hacer posible este encuentro. Antes de partir, me presento. Mi nombre es Soledad Larraín y estoy acá hoy día como parte del equipo de Mujer Arquitecta. Antes de iniciar esta conversación, queremos agradecerle a la Fundación BHP por su colaboración en el desarrollo de este y todos los escuchatorios de nuestra voz. Junto con eso, repasaremos con ustedes cómo nos organizaremos para este encuentro. Primero, sus micrófonos están silenciados y los vamos a mantener así para poder concentrarnos en la conversación con nuestras relatoras del día de hoy. Por supuesto que nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios por el chat y habrá una persona que va a estar leyendo y recogiendo los comentarios e inquietudes y después los vamos a revisar en la última parte. Hemos reservado un espacio final de este encuentro para responder algunas de sus preguntas y reflexionar respecto de ellas con nuestras panelistas. Y finalmente contarles que estamos transmitiendo este escuchatorio en vivo por nuestro canal de YouTube y que posteriormente quedará disponible a través del mismo canal de Nuestra Voz. Para iniciar, me gustaría partir contándoles sobre la iniciativa de Nuestra Voz que impulsan estos escuchatorios. Y se trata de un proyecto colaborativo impulsado por diversas organizaciones líderes en temas de género, además de un gran número de colaboradores independientes a raíz del estallido social de octubre del año pasado, que desarrollaron la primera plataforma digital y de opinión ciudadana orientada a recoger las voces de las mujeres que viven en Chile. A la fecha se han recibido más de 10.000 testimonios de mujeres y gracias a la tecnología estos serán procesados, sistematizados y publicados como una forma de relevar la opinión de las mujeres de nuestro país interesadas en participar activamente del debate nacional. Este es el propósito de Nuestra Voz, dar cuenta de cuáles son los temas prioritarios que deben cambiar en el país desde el punto de vista de la mujer. Y por ello, que en medio de esta crisis sanitaria y social, estamos preocupadas por cómo vamos a enfrentar los desafíos que se presentan en el futuro, particularmente en el área de la arquitectura el día de hoy. Queremos darle el valor que se merece y entender cuál será el rol que cumplirán las mujeres en este ámbito. En esta oportunidad, el escuchatorio es una actividad conjunta con el colectivo Mujer Arquitecta, el cual es una comunidad fundada por arquitectas que busca visibilizar, fortalecer y promover el trabajo de las mujeres en la arquitectura, tanto a nivel nacional como internacional, promoviendo la colaboración con otras organizaciones, como es este caso, junto a Nuestra Voz. Por lo mismo, hoy queremos escuchar y reflexionar con sus protagonistas, arquitectas, ya que una mayor diversidad de perspectivas beneficia no solo la discusión arquitectónica, sino a toda la sociedad. Para entrar un poco en contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no es cierto? Es importante aclarar que la arquitectura chilena ha vivido un fuerte proceso de internacionalización en las últimas décadas, gracias a la incorporación digital, ¿no es cierto?, y especialmente enfocada en viviendas residenciales de alto estándar en relación a nuestro nutrido paisaje y de la mano de un selecto grupo de arquitectos nacionales, proyectando el país como destino. Esta ha sido la gran fama, ¿no es cierto?, de la arquitectura chilena, especialmente alrededor de los años 90, donde se genera este boom. Pero esto ha ido cambiando en los últimos años, donde nuevas dinámicas de oficinas chilenas han volcado su trabajo en la arquitectura de interés público, abriendo nuevos y destacados espacios de acción. En esto, primero destaca el premio Pritzker, ¿no es cierto?, de Alejandro Aravena en el 2016, quien con la vivienda social y edificios de uso público logró el máximo reconocimiento de la arquitectura en el mundo. Junto con eso, y no menos importante, estas nuevas prácticas aportan de manera protagonista nuevas voces y la presencia de mujeres en el escenario disciplinar nacional, ampliando así la conversación. Hoy la arquitectura tiene un desafío gigante por delante, donde debe abordar no solo los cambios producto de la pandemia, sino dar respuesta al cambio sociocultural que estamos experimentando como país, incluyendo dar voz y decisión a las mujeres tanto como ciudadanas como arquitectas de una nueva etapa. Como dijo Ruth Bader Ginsburg, que falleció solo hace unos días, las mujeres pertenecen en todos los lugares donde se tomen decisiones. Entonces, para partir, les voy a presentar a nuestras talentosas panelistas que hoy día nos acompañan. Primero, dar la bienvenida a Paula Mora. Ella es arquitecta y máster en gestión cultural de la Universidad de Chile, experta en periodismo de arquitectura y generación de contenidos digitales.
Actualmente es Head of Community and Partnership de ArcDaily, el sitio especializado en arquitectura más visitado del mundo, donde se desempeñó durante 4 años como editora jefa de los contenidos en español. Muy buenas tardes, Pola, bienvenida. Hola Sole, gracias. Después nos acompaña Mirene Elton, arquitecta titulada de la Universidad Católica, magíster en arquitectura en la Universidad de Londres, socia fundadora de la oficina Elton Lenis Arquitectos Asociados, y se le reconoce un gran talento porque a partir de la arquitectura ha buscado una obra integral siguiendo la tendencia moderna que hace cada vez más estrecha la línea divisoria entre la arquitectura y el diseño. Mirene, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Hola Sole, gracias por la invitación. Finalmente, y no menos importante, nos acompaña también Tania Gebauer, arquitecta de la Universidad del Desarrollo, con magíster en certificación de diseño sostenible y arquitectura bioclimática de la Universidad de Barcelona, socia fundadora de la oficina Ortúzar Gebauer Arquitectos en Chiloé y presidenta de la Corporación de Estudios Urbanos y Arquitectónicas de Chiloé. Su trabajo se ha basado fuertemente en la convicción de la pertinencia de la obra arquitectónica con su entorno cultural, geográfico y climático, y sus obras van desde la rehabilitación y recuperación de palafitos en la isla de Chiloé, viviendas, hoteles y edificios habitacionales. Así que, Tania, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Bueno, para partir la conversación, y me imagino que ha sido un poco la experiencia de todos, ¿no es cierto? Me gustaría saber, y para ir conociéndonos, ¿cómo han vivido estos meses de pandemia? Estos meses de pandemia lo han vivido desde el punto de vista profesional y personal. En el fondo, ¿cómo han visto modificados incluso sus propios espacios y campos laborales? ¿Qué nos pueden contar de estos arduos meses? A ver, yo me voy a arrojar a la piscina. Vale. A mí, lo que me ha pasado con estos días es que siento que de algún modo nos hemos convertido en una especie de seres multi o polifuncionales, ¿no? Como que de verdad yo estoy admirada del nivel de cantidad de cosas que podemos hacer de manera simultánea. Yo, bueno, como todos, ¿no? Yo trabajo jornada completa y yo decidí tener una guagua, que es mi hija, y nunca pensé en un contexto como este, en el que me iba a tocar tener que trabajar en casa teniendo a mi bebé al lado todo el tiempo. Y eso yo creo que ha sido el principal problema, y yo la verdad es que, claro, no termina agotadísimo, pero también uno dice como ya, logré sacar adelante el trabajo que tenía, logré que mi hija no estuviera frustrada, le estoy dando cariño al mismo tiempo, entonces como que a mí me ha hecho como repensar un poco una realidad que para mí era como súper cerrada y súper sesgada, y yo tenía una dinámica que era muy de mi trabajo y voy y dejo a la niña en el jardín y después me voy a trabajar, trabajo, me vuelvo, y ahora se ha puesto todo tan flexible y tan mezclado lo doméstico con lo profesional, que la verdad es que creo que vamos a ir más bien hacia una tendencia más de que vamos a seguir mezclando las cosas, más que a separarlas. Y eso es como lo que más me ha quedado en la cabeza, porque no nos ha pasado nada terrible en el intento. O sea, hemos logrado superar esta especie de desafío de tenerlo todo mezclado en un mismo contexto. Sumándome a lo que tú dices, Pola, lo que he pensado, independiente de lo personal, creo que era una deuda que teníamos y que muchos, los millennials ya lo tenían clarísimo, que era trabajar desde la casa, ¿no es cierto? O trabajar de un lugar remoto, y era como que algunos podían hacerlo y dependía de la profesión que uno tuviera, si se podía hacer desde la casa o no. Y cuando partió esto dije, ¿cómo vamos a hacer arquitectura por Zoom? ¿Cómo vamos a hacer clases? ¿Cómo vamos a hacer taller por Zoom? Era bien como impensado, y yo dije, bueno, va a haber una pausa y después seguimos. Y como dices tú, se reinventó una manera de hacer clases, de tener reuniones, que probablemente vamos a tener muchas menos presenciales. O sea que mi sensación que había una deuda, unas ganas de hacerlo, y esto nos llevó a la obligación. Y hoy día todos usamos Zoom, y aprendimos a compartir pantalla, y aprendimos a hablar y a relacionarnos. Y situaciones como esta, la que estamos viviendo ahora, en que cada una está en su casa y podemos estar hablando de esto, probablemente hubiera sido, tú que estás en Chiloé, en Valparaíso, impensable. Y eso lo encuentro, no sé, dentro de la tragedia y lo cansador que ha sido, está esta novedad. Yo creo que a seguir en espacio doméstico, como dices tú, mezclado desde la distancia. La otra vez me tocó ser jurado de un concurso que era a propósito, ¿cuál es tu lugar de cuarentena para unos alumnos? Y un jurado era de México, el otro de Argentina y el otro de España.
Entonces ya como que se te agranda el mundo. Fíjate, ya, desde ese, creo que ha sido algo que vamos a seguir, que va a haber una herencia con esta nueva modo. Bueno, a propósito de lo que dice Mirene, nosotros hemos sido favorecidos porque hace un tiempo con Eugenio dejamos de hacer, bueno, yo soy socia en todo con mi marido, o sea, somos socios en la casa, en la pega, en todo, así que no dejamos de trabajar nunca. Pero lo que sí echamos mucho de menos es que dejamos de hacer clases, porque era muy difícil viajar, o sea, si lo era muy difícil, entonces, de cierta forma no hemos podido acercar nuevamente a la academia, que era algo que echamos de menos, porque en la academia hay discusión, en el fondo puedes compartir, uno la raya, como arquitecto la raya con la arquitectura y un poco monotemático, como que siempre está hablando de arquitectura, entonces como que eso lo echamos un poco de menos. En mi caso, como nosotros ya salimos de Santiago, yo alcancé a trabajar en Santiago y fue una locura. Entonces nosotros hicimos un cambio de vida, no fue tan craneado, pero ahora que uno, ya con el tiempo, uno puede decir, pues fue una buena decisión y hace un tiempo atrás nosotros, desde que tuvimos hijos, siempre la hemos incorporado a nuestra rutina. O sea, nuestras hijas tenemos, ahora ya son 3, una de 7, una de 9 y un pequeño de 2 meses. Y, siempre los integramos en la rutina, o sea, ellas saben lo que es ir a la obra, nosotros almorzamos en nuestra casa todos los días, ellas tienen un espacio en la oficina, saben cómo comportarse en la oficina, entonces, de cierta forma, esta pandemia, o sea, que dejaran de ir a clase, no fue tanto el cambio, de cierta forma como que ya no estábamos acostumbrados. Y creo que es bueno eso, creo que toda esta pandemia ha acercado mucho a los papás a los niños, eso me parece genial, imagínate que muchas veces los papás los veían cuando ya llegaban cansados del trabajo y recién a compartir con los niños. O sea, encuentro genial que tú los obligas a tener rutina, a que trabajen contigo, a darles como tareas que se dan de forma como normal, no como por obligación o porque hay que cumplir, sino que en el fondo, oye, todos somos parte de la mecánica del hogar, entonces tenemos que cumplir nuestros roles. Y eso yo creo que tremendo aprendizaje, si bien han dejado un montón de aprendizaje, o sea, no he podido tomar todas las clases online, porque yo la verdad es que no soy matea con las clases online, o sea, si no van a clases, no importa, van a aprender más cosas ayudándome a hacer esto, ayudándome a hacer esto otro, ¿sí? Eso sí, que están aprendiendo eso, todo lo que no habían podido aprender antes quizá. Es interesante, y me gustaría, como, ¿ustedes creen que porque algunos dicen que esta pandemia lo que hizo fue adelantar 10 años un proceso que, como decía Mirene, venía latente, ¿no es cierto? Esta especie como de hibridización que hace que vivamos en este mundo gigante, pero a la vez desde nuestros propios hogares. ¿Ustedes cómo lo ven pensado en el contexto profesional, como arquitecta? ¿Le ven futuro a esto? ¿Creen que esto agarra vuelo de aquí en adelante? ¿Les ha acomodado? Hay algo que es difícil de reemplazar, que es sentarse con, no sé, al menos desde mi perspectiva, mi profesión es bien en equipo, interdisciplinario. Entonces, sí, llega un punto en que el Zoom tienes que sentarte con el plano impreso y rayar. Pero también hemos aprendido ya a usar los tablets, el lápiz, arriba de la pantalla. Pero sí, hay algo que es difícil, que es la improvisación. Porque ahora estoy hablando yo, después tú, y no nos podemos cruzar un poco. Eso, cuando hay discusión de arquitectura, es más lento, es más torpe. Se puede, pero se echa de menos. Sí, estar todos juntos, rayando el plano, pero en conjunto, ¿sí? Tu lápiz el de este color, el mío es este, o no reconocemos las rayas, pero necesitamos espacio. Yo creo que hay un lenguaje que no se habla, se dibuja. Entonces sí, comparto completamente. Y en ese sentido, perdón, porque yo, si bien soy de formación arquitecta, yo trabajo en un medio digital, entonces para nosotros el tema era, estábamos igual, siempre conectados, había esa tradición de ir a la oficina y estar todos juntos,
pero no hemos dado cuenta que eso ya como no es necesario, y podemos cada vez más también aspirar a tener equipos multiculturales, o sea, y ahora tenemos gente en todas partes del mundo, incluso los horarios de trabajo están cambiando, uno más o menos decide, de acuerdo, si yo tengo ahora estoy trabajando con una chica en Australia, entonces tenemos que coordinarnos en un momento en el que ella está yéndose a dormir y yo me estoy levantando para poder tener las reuniones. Y puede ser algo que antes yo decía, no, ¿cómo me van a meter acá una chica australiana en mi equipo? O sea, yo hubiera golpeado la mesa. Y ahora es como ya, lo logramos, súper bien. Pero no me puedo imaginar los arquitectos cómo lo han hecho con esto del rayado de los planos. La verdad es que eso para mí es un desafío. No, y conocer clientes, yo dije, ¿quién nos va a encargar una casa por Zoom? Imagínate, casi la mayor de nuestro trabajo en la oficina son casas particulares, y ha pasado. Yo clientes que conozco a través de la pantalla, que probablemente ahora con la apertura nos vamos a conocer, y pasó. Son cosas, como decir tú, totalmente inesperadas, y suceden. Entonces sí, ha tenido una novedad. Pero es verdad eso de que de alguna manera lo digital todavía no nos deja improvisar, ¿no es cierto? Quizás sea porque todavía somos nuevos en las herramientas digitales y nos falta quizás la costumbre, pero esa cosa como de encontrarse, de toparse, de conversar, el Zoom, en el fondo lo digital también te pide una hora con minutos. ¿A qué hora, con cuántos minutos te vas a conectar y cuánto rato te vas a conectar? Que Oye, de alguna manera estructura. Sole, sumándome a lo tuyo, ¿tú te has dado cuenta de la cantidad de charlas, de conversatorios que han aparecido? Antes había que tener un auditorio, un lugar, llegar, un público. Y es impresionante la información, cómo se mueve. Y yo lo encuentro que es fantástico. Está todo dando vuelta. Nosotros nos perdíamos todo. Nos perdíamos todas las charlas. Nosotros acá en el sur nos perdíamos todo. Así que ha sido entretenido. De hecho, con Tania tuvimos un panel hace ya 2 años, más o menos, y tuvimos casi un año coordinando las fechas para poder estar todas en Puerto Montt y lograr armar el panel de arquitectas, que ya habíamos hecho 2 en Santiago, que también juntar las horas, y la coordinación había sido muy, muy difícil. Oye, pero siguiendo y en el fondo yéndonos un poco más como a su rol como arquitectas y como arquitectura, ¿no es cierto? Porque ya vimos que el funcionamiento o la dinámica interna ha sufrido algunos cambios y ha mostrado algunas oportunidades, como han dicho aquí. ¿Cuál creen que debe ser el rol que deberán cumplir como arquitectas o como la arquitectura en esta próxima etapa que se nos viene? Que sin duda va a estar, ¿no es cierto?, marcada por una crisis económica y cambios tecnológicos y sociales, por sobre todo. ¿Cómo ven el cambio, no solamente de la modalidad online, sino los cambios que van a venir cuando empecemos a reactivarnos? Porque nosotros, ¿no es cierto?, a diferencia de otros países que solo tienen que resolver la pandemia, nosotros vamos a estar enfrentados a cambios mucho más profundos que tienen que ver no solamente con la reactivación económica, sino también con las transformaciones sociales. ¿Cómo ven que la arquitectura y ustedes, en el fondo, como su propio oficio, van a estar afectados y qué rol imaginan que debiesen tener? Hola, mira que esta pregunta la tenía un poco pensada. Mira, yo creo que tenemos un rol fundamental, o sea, realmente muy importante. Me tomo de una frase que dijo, como analogía que hizo Alejandro Aravena cuando a propósito del estallido social, no sé si la escucharon, que hablaba del oasis y del desierto, en que trataba de graficar la situación de Santiago y la periferia, y dos culturas que no se juntan. Entonces decía, nosotros vivimos en un oasis, hay un desierto, hay gente que viaja todos los días del oasis al desierto, y hay un desierto que hay gente que vive en ese desierto que nunca ha conocido el oasis, y viceversa. Entonces hay un lenguaje que nunca vamos a entender, y de la otra manera. Y en ese viaje de un lado al otro, hay un nivel de fricción en el transporte público, en el movimiento, en la distancia, que te afecta la calidad de vida, que mientras como arquitectos no solucionemos esa violencia que él decía que es casi estar en codo a codo para entrar al metro, o 2 horas, 3 horas de viajar en micro, el estallido social no se va a contener. O sea, es la ciudad la que vivimos, según él, y que me parece súper acertado,
Si eso no se complementa, es difícil que salgamos tan rápido de esto. Yo creo que la deuda de los arquitectos hoy día es el espacio público, la situación urbana. Como decías tú, en los años 90, Chile tuvo un boom de arquitectura, había la generación de oro que se les dice, hubo mucha arquitectura privada hasta el día de hoy, casas, edificios, que se vio fantástico a nivel de gran nivel. Pero hay una deuda urbana, hay una deuda con la ciudad. Yo creo que somos súper responsables. Y fíjate que las ciudades que están, no sé, por ejemplo acá en Castro el estallido social lo vivimos en las noticias, o sea, lo vimos ajeno a nosotros. ¿Por qué? Porque nos conocemos, somos una comunidad, somos pequeñas ciudades, no somos como las grandes ciudades que se vieron afectadas incluso con la pandemia, mucho más. Yo creo que eso es por la falta de comunidad en el fondo, y eso se da porque hay falta de espacios públicos. Los espacios públicos permiten que nos conozcamos. Y el hecho de conocernos también nos permite respetar el espacio del otro, ayudarnos, no sé, tantas cosas. Creo que eso era lo que hablaba Aravena, ¿no es cierto? Los habitantes del desierto y los habitantes del oasis, que no se conocen, se traspasan. Y en esa, como dices tú, yo no conozco, no sé quién es muy distinto a vivir en comunidad y saber quién es muy tu distinto. Sí. Exacto. Sí. Sí, es interesante como además esta pandemia parece ser como una segunda parte de lo que venía con el estallido social, ¿cierto? O sea, aquí estamos como en capítulos de Dark constante. Y un poco las demandas que surgían en el estallido social finalmente parecen ser constatadas a partir del contexto en pandemia, en el que efectivamente hay mucha gente que no podía cumplir con los confinamientos básicamente porque vivían hacinados y no le puedes pedir a 10 personas que viven en un departamento de 50 metros cuadrados, por decir lo básico, ¿no? Luego, lo que mencionaba Mirene, está el tema de los espacios públicos, ¿no? Ahora, claro, uno dice, podemos salir de los espacios públicos, son lugares más seguros, si quieres tener contacto social con los demás, pero ¿qué pasa en las comunas en las que hay espacio público muy precario, de bajísima calidad? Entonces, lamentablemente estamos en una ciudad sumamente desigual, que la pandemia lo que hizo fue demostrarnos esa desigualdad, y creo que ahora, de mano por supuesto de las políticas públicas, de una nueva constitución, los arquitectos vamos a tener el llamado, vamos a tener que hacernos cargo de un poco aportar a acortar esa brecha y mejorar la situación urbana que menciona Mirene. En eso, el otro día, escuchando al presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que comentaba que precisamente estas tensiones, ¿no es cierto?, de las que estaban hablando, se empiezan a exacerbar sobre todo en las zonas metropolitanas. En el fondo, ¿por qué? Porque se empiezan a agrandar esas distancias, se empiezan a agrandar las desigualdades, y por lo tanto esas fricciones empiezan a crecer. Sin embargo, comentaba que del fenómeno de metropolización que se está viviendo a lo largo de Chile, ¿no es cierto?, en las grandes conurbaciones, es un proceso que en el fondo está recién comenzando, o sea, que en el fondo que tiene una proyección bastante importante hacia adelante. Por lo tanto, en el fondo, tenemos que empezar a pensar de que esto al revés, en vez de quizás de volver a armarse en unidades, esto se va a seguir agrandando, y quizás las comunidades hay que pensarlas en otras mecánicas. En ese sentido, Pola menciona, ¿no es cierto?, el tema de la participación como profesional en el impulso, la discusión de políticas públicas. La arquitectura se ha quedado un poco fuera de eso. De repente, mucho se habla de que los arquitectos nos hemos quedado fuera de repente de esas discusiones de políticas públicas. ¿Cómo les ha tocado? Porque en el fondo, de alguna manera, ustedes ejercen dentro del marco de las políticas públicas, y cómo les ha tocado ver lo que funciona y lo que no. Es difícil. Yo creo que a partir de lo que tú mencionabas también para pensar en que quizás la metropolitización o estas ciudades que siguen creciendo, efectivamente a lo mejor no vamos a tener una forma de atajarlas, quizás van a seguir creciendo, pero tenemos la oportunidad también de ir generando núcleos en ellas, ¿no? Y yo creo que en este sentido en la pandemia se ha visto cómo los alcaldes han sacado la voz
de sus habitantes, han sido los mejores representantes de las necesidades de sus territorios. Y yo creo que eso es fundamental para entender cómo podemos pensar en cómo manipulamos esta cosa tan grande, y que incluso va a nivel país, ¿no? Que tenemos un país súper largo, que siempre está todo centralizado, y todas las políticas nacen en función de lo que se entiende que pasa en Santiago, y luego, claro, hay cosas, quizás soluciones que llegan a donde está Tania, que no tienen nada que ver con el contexto que Tania conoce hoy, así de primera fuente. Y yo creo que es por ahí donde los arquitectos podemos aportar. Y no se trata como que los arquitectos nos metamos en política, ¿ya? O que los arquitectos, quizás sí podríamos aspirar a ser alcaldes, yo creo que eso sería interesante. Vamos, Pola, vamos, Pola. Sí, ahí tenemos que decir algo. De todas maneras, pero también creo que en el trabajo como más en territorios, y ahí a mí me gusta mucho lo que cuando la Tania empieza a contar, porque esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones con Tania, del trabajo que ella tiene con los vecinos, con las comunidades, de cómo se cohesiona también su trabajo como arquitecta con el de los maestros o los artesanos que están allá, es súper lindo, como que me parece que los arquitectos tenemos un poco esa mirada, de entender como, un poco como una orquesta, cuáles son las fuerzas, fortalezas de los distintos actores, y ahí tenemos algo más que hacer. De hecho, como alcalde no hay que olvidarse el grande don Fernando Castillo Velasco, que pucha que hizo, que demostró que un arquitecto puede hacer y puede cambiarle la cara a una comuna, ¿no? De todas maneras, de todas maneras. Mira, personalmente no participo de nada de alguna como entidad pública, pero sí de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, que hace un montón de tiempo armaron este grupo y que están súper metidos en políticas públicas. Yo participo de charlas y cosas así, no activamente como el directorio, pero están constantemente trabajando en cómo meterse en la normativa e introducir mayores flexibilidades y maneras de hacer arquitectura a través de los municipios y eso. No sé mucho sobre exactamente qué se trata, pero hay mucha gente de arquitectos. Y lo otro que te comentaba, yo creo que si viene un cambio de constitución, como arquitectos tenemos la oportunidad de abrir un espacio ahí que está cerrado. Entonces, hay una discusión que se viene luego en que algo hablaba Juan Sabajo, o sea, no entiendo legalmente, o sea, como normativamente cómo se debe hacer, pero hay principios en que tú puedes abrir la necesidad de ciertas categorías de calidad de vida o de ese tipo que podemos los arquitectos meternos en esta nueva oportunidad. Bien genérico mi respuesta, pero yo creo que hay algo ahí, como para abrirse, para hacerse cargo, no sé. Personalmente tengo esa inquietud. No, que es difícil. Yo creo que la única forma, sin meterse en política, es tratar de incentivar que los privados hagan sus movimientos en el espacio público, en algunas construcciones, de tal forma de que a través de privados se empiece a intervenir en el espacio público. Creo que quizás... El privado tiene que estar regulado por la municipalidad, o premiado, claro, incentivo. Privado solo, una inmobiliaria que tiene otra manera de pensar, no tiene ni un incentivo más que, te fijas, hay una mezcla entre las exigencias municipales y lo que uno puede pedirle a un privado. Yo me acuerdo, en la Municipalidad de Providencia se trabajaba mucho de esa forma. Y Providencia es lo que es gracias a, bueno, a este gran arquitecto Banner, claro que es un grande y hizo posible que nosotros amáramos esa comuna. Y bueno, es un súper buen ejemplo con Fernando Castillo, Germán Banen. Lo que hizo esa comuna un arquitecto. Sí. Que de alguna manera, ¿no es cierto? Yo creo que ya hay cualidades que vienen desde la propia disciplina, que es la idea de generar una visión, ¿no es cierto? Es la capacidad de generar una idea de proyecto, que era una idea de proyecto que ellos tenían de sus propias comunas y lograron comunicarla, llevarlas al trabajo de territorio. Tania, tú además estás en el Centro de Estudios Urbanos en Chiloé, Mirene está en la OA, la Pola es activista desde que la conozco, metida en 18.000 actividades, y de alguna manera uno se pregunta, bueno, ¿cómo se puede influir en todo esto? Y precisamente es eso, ¿no es cierto? Es cómo nos vamos involucrando en
en estas instancias donde podamos aportar desde distintas partes. Yo creo que no hay una sola forma de aportar. Y yo creo que algo bonito también que ha ido pasando es, sobre todo en las generaciones más nuevas, es la versatilidad con la que los arquitectos y arquitectas hoy día trabajan, ¿no es cierto? O sea, hoy día ya el diseño es una parte de la arquitectura, pero de alguna manera hemos empezado a ver y ha sido muy, muy interesante, ¿no es cierto?, ver a tanta colega haciendo cosas complementarias, relacionadas, vinculadas, en el fondo que de alguna manera van enriqueciendo la discusión disciplinar, pero no necesariamente diseño arquitectónico. Entonces, quizás esa especie como de orquesta de múltiples actores nos ayudan mientras cada uno esté tocando un instrumento, ¿no es cierto? No todos podemos ser vocalistas. No todo, claro, no todos nos toca ser vocalistas, pero de alguna manera creo que la idea, en el fondo, que han presentado cada una, en el fondo, ¿no es cierto?, de tener espacios de participación, que yo creo que es súper importante, es cómo uno canaliza estas inquietudes que llegan a formarse en políticas públicas a través de distintos canales, ¿no es cierto? Las políticas públicas son generadas no por un ente, sino por las distintas fuerzas que actúan en la ciudad, y ser parte de esa fuerza yo creo que es una manera de poder influirlas, ¿no es cierto? Y es súper bonito pensar eso, esa idea como de la visión. Y en eso me voy a sumar a la próxima pregunta. En esta idea de tener una visión, ¿no es cierto?, de tener como un proyecto país. Y esta es la pregunta que sale, ¿no es cierto?, desde todos los escuchatorios de Nuestra Voz. ¿Qué es lo primero que le cambiarías a Chile? ¿Quién parte? A ver, ya me lanzo. También la tenía bien pensada. A ver, acá hay algo que a mí como que siento que a Chile le falta ser un país más afectivo respecto al Estado, ¿no? Me parece que mientras lo que debiese entenderse, o lo que es el servicio, los servicios sociales, mientras estén un poco constreñidos en la necesidad de generar lucro, de generar ingresos económicos, es decir, la educación, la salud, las pensiones, todo lo que sabemos, si estamos con esa presión constante de generar dinero a partir del servicio social, lamentablemente no vamos a poder seguir avanzando. O sea, hay una cosa que es la primera piedra que se lanzó respecto al estallido social, que se llamaba, finalmente se conceptualizó, o se sintetizó toda esta demanda en lo que es dignidad, pero creo que eso es fundamental. O sea, no puede ser que en Chile se piense más en el bienestar económico que en el bienestar de los ciudadanos. Y eso es súper real, y esto no trata de ser un discurso anticapitalista, porque también el sistema capitalista está como así muerto de miedo, el sistema que no sabemos lo que está muerto de miedo, porque todos estamos tirándole piedras en este momento. Creo que más que esos conceptos grandilocuentes, yo creo que es básicamente entender cómo el Estado puede asegurarnos efectivamente un bienestar a todos nosotros. ¿Y esto cómo? Haciéndose cargo de nuestro bienestar y no delegándole ese bienestar a otras entidades, a terceros. Es como, aquí les dejo la cancha parejita para que el que quiera juegue y se encargue de darle salud a las personas, darle educación a las personas, un transporte digno, etc. No, creo que ahí falta un poco más que Chile, si hablamos de qué es lo que le cambiaríamos a Chile, que Chile se remangue las manos y realmente se ensucie para garantizar el bienestar de todos los habitantes de Chile. Mira, Paula, me sumo a la idea del bienestar. La pregunta es súper grande, Pozol, entonces uno podría ir de... Pero si uno ya va a la idea desde el punto de vista de los arquitectos y el bienestar, que es un poco lo mismo que hemos hablado todo este rato, ¿no es cierto? Si uno pensara, y es un concepto que está dando harto vuelta, que son los edificios saludables, que en inglés es como más fácil entenderlo, pero es desde la vivienda social a los espacios públicos, a donde trabajamos en oficinas. O sea, hoy día entender un edificio saludable significa, por ejemplo, la vivienda social, que es una deuda enorme de Chile, que se suma a lo que dice lo que tú pides, y estoy totalmente de acuerdo.
en un minuto se solucionó un problema de vivienda, ¿no es cierto? Se hizo mucha vivienda para satisfacer como una necesidad básica de tener un techo. Hoy día nos damos cuenta que se hizo mal, se hizo muy mal, porque son lugares en donde se llevó a tener una muy mala calidad de vida y de poca salud, o sea, de que no se entendió que no es el tamaño, sino es la manera en que tú piensas un espacio con mayor aire, con mayor iluminación, con integración de espacios en donde la comunidad se pueda juntar. Eso yo creo que entender hoy día los espacios públicos son clave, cómo se llena ahora, acá que salimos un poco más de cuarentena en ciertas comunas, todo el mundo trotando, andando en bicicleta, y que sería una cosa como súper necesaria, yo creo, que los chilenos no acostumbramos a compartir, a usar. Y eso, o sea, todas estas marchas, todas las protestas, en que hay una para bien o para mal, y podremos hablarlo más en detalle, pero sí nos ha unido como una gran masa en que ya no cada uno está solo, sino hay una voz que está pidiendo un cambio y una necesidad de vivir como en bienestar, que lo encuentro totalmente de acuerdo con él, o sea, es clave, si no es muy triste al final. Bueno, el bienestar es súper necesario y bueno, yo me voy a ir a algo muy utópico, quizás, que lo escuché de Solano Benítez, que me gustó cuando cambió la palabra y dice, no habla de ciudadanos, habla de cuidadanos, de cuidémonos. O sea, si en el fondo todos pensáramos de esa forma, te aseguro que cada acción que realicen las empresas, los trabajadores de empresas públicas, cada uno de nosotros, los arquitectos, estudiantes, etcétera, pensamos en cuidarnos, esto sería otro Chile, primero. Pero bueno, como eso no es posible, y para proponer algo distinto, yo creo que eliminar un poco la burocracia. Yo desde la comodidad de mi casa, porque debo decir que no me puedo quejar de mi situación actual, veo cómo la gente tiene que hacer unos trámites enormes para cobrar su seguro de cesantía, para cobrar su 10%, y todo esto por burocracia. Todos sabemos lo fácil que es hacer ciertos trámites, pero no sé cuál es el gusto de demorar las cosas, atrasarlas, sobre todo, ahí me van a odiar todo lo de servicio público, porque la gran mayoría, obviamente hay muchas excepciones, yo conozco varios, les mando saludos si me están mirando, esa burocracia que no te permite no permite el bienestar de muchos. O sea, ¿Sí? Creo que eso ha faltado. Es como una palabra paraguas, y que se arma de varias formas el bienestar. ¿Sí? Bueno, Exacto. y eso puede estar relacionado con esta idea, ¿no es cierto?, de que el Estado de alguna manera no ha cambiado tanto como el discurso. No sé si les ha pasado de repente que uno escucha conversatorios, exposiciones, charlas, y estamos hablando todos, y están presidentes de instituciones, ministros, y todos hablamos desde conceptos súper, en el fondo, que van en búsqueda, ¿no es cierto?, de este bienestar, de esta idea de la ciudad común, pero de alguna manera cuando llega la implementación, la bajada a la realidad, seguimos haciendo exactamente lo mismo. A nosotros nos pasó el año pasado, tuvimos la suerte de tratar de apoyar con Destrabar el proyecto Nueva Alameda Providencia, un proyecto de ya 10 años, con participación ciudadana hecha, con concurso internacional, y que de alguna manera seguimos estancados porque en un ministerio, en el otro ministerio, no sé, en el servicio de no sé qué cosa, la agua lluvia, y no Faltó pasa. la firma. Faltó la firma no de pasa. que... Cambio de alcalde, y el alcalde es de otro partido político, todo por tierra. Sí. Y todo para atrás, y de alguna manera esas ideas, o en el fondo, es como, estamos tan desconectados entre el discurso, entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Han tenido esa sensación? Total. Muchas veces. Estamos agotados de esa sensación. ¿Cómo podemos empezar a cobrar? Otra, nada que ver, pero que a propósito de lo que tú estás diciendo, ese proyecto es precioso, además, realmente sería un lujo para Santiago y está listo.
¿Está listo? Alguien hablaba de un alcalde mayor que nos falta en Santiago, porque alguien que dirija esta cantidad de alcaldes que dan vuelta. Entonces, a un alcalde mayor haría una red de ciclovías completa, no cada uno con su iniciativa, tomaría proyectos que no porque cambió un alcalde de partido político echa por tierra el proyecto anterior. Yo creo que eso podría ser, no sé, como un alcalde mayor que existe en muchas capitales. Ordenaría un poco los conflictos entre comunas. De repente Sobre todo entre los en Plaza Italia, Plaza Dignidad, como quieren llamarle, que es efectivamente un lugar donde se conectan tres comunas. Entonces, son tres comunas en que nadie se pone de acuerdo. Oye, y es tan increíble que de repente vaya en una ciclovía celeste y después hay un paso que no hay y va aparte una roja. sí. Y en No, el, y en qué el divertido, como que al final no es de nadie, pero es de todos. No sé, Exacto. como- Porque A mí, de alcalde mayor, yo votaría por eso. yo tengo una teoría, la voy a compartir con usted, a ver qué piensa. Que yo creo que el gran desafío, más que técnico, es un desafío, ¿no es cierto?, como de gobernanza. Y que es lo que ha frenado el famoso alcalde mayor, ¿no es cierto?, que está propuesto como de los años 70, apareció así como en los años 70 la idea del alcalde mayor, seguimos aquí, y buena. no pasa, precisamente porque el alcalde mayor lograría representar un nivel de la mitad del país. En el fondo se convierte en una especie de segundo presidente. Me acuerdo cuando vino el alcalde de Bogotá, dijo, difícil cuando tengan esos, en el fondo, como problemas de concentración de poder, difícil que un poder asuma y cree un poder que lo afecte. Y por lo tanto, en el fondo, los espacios de gobernanza y de cómo se gobierna, que se aleja un poco esta cosa como tan vertical y que empieza a hacerse mucho más horizontal, y yo creo que ahí, y esta es teoría mía, yo creo que la inclusión de mujeres en ese escenario ayuda en el sentido de esta idea de colaboración, ¿no es cierto? Empiezan a aparecer conceptos nuevos, no exclusivamente, pero sí hay como una tendencia, ¿no es cierto?, a esta idea de que las mujeres tienden a trabajar más colaborativamente y más en equipos, y eso es algo que se ha visto en distintas disciplinas, no solamente en la arquitectura. Entonces, esta idea quizás de pasar de lo vertical a esta cosa mucho más horizontal y darle gobernanza a estos procesos, quizás podría ser como el gran desafío. No sé cómo lo ven ustedes. Una alcaldesa. Es como dicen por ahí, las mejores respuestas a la pandemia han tenido primeras ministras. Es verdad. Es como, no es por nada. Es verdad. Un nivel de empatía importante. Sí. Sí, lamentablemente mientras tengamos un sistema en el que está tan concentrado el poder en Santiago, como dices tú, Sole, es bien difícil que alguien quiera soltar eso y pasárselo a un alcalde mayor. Pero ese es el principal problema al final, es como, se necesita un alcalde mayor. ¿Y por qué no podemos hacerlo? Porque Chile es sumamente centralizado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Entregarle poder a las regiones. Y es como una cosa que uno dice, es sumar 1+1, pero claro, ahí hay trabas también, hay burocracia, hay temas que no están bien resueltos, pero hay sin duda es un tema administrativo en el que de algún modo hay que generar ese poder, que a lo mejor no es un poder que uno espera que te concedan también desde arriba, es un poder que a lo mejor los mismos territorios deben empezar a tomarse, y no estoy diciendo que se lo tomen con piedra y armados, sino que una forma en la que también se empiecen a generar distintas colectividades. Hay muchos temas con las economías creativas, por ejemplo, como de qué manera podemos empezar a rescatar también los diferentes saberes de esas regiones, los diferentes mecanismos de comercio o bienes que se pueden también intercambiar, y que eso podría eventualmente entregarle poder a ciertas ciudades, que para empezar a que esta cosa se balance y ya no esté todo concentrado acá en Santiago. Y no se trata de llevar ciertos poderes a otras ciudades, pues como el que pasó en Valparaíso, que es como ya, voy a poner un edificio acá y voy a decir que acá vienen todos los diputados y los senadores una vez a la semana a juntarse. No se trata de eso. En imagen. Es una vergüenza.
Entonces, ahí Claro. hay cosas también como súper de caricatura, ¿no? Que uno diría como ya, a través de... Y que tiene que ver también con la arquitectura, porque eso tiene que ver con esta imagen de que una obra de arquitectura potente, postmodernista y no sé qué, imponente, le va a dar poder a esa ciudad. Y no tiene que ver solo con eso. Quizás eso apoya un poquito, da una plataforma para que se generen esas acciones, pero el puro edificio tampoco te va a hacer mucho. Hoy yo quiero aprovechar de empezar a incentivar el tema de Chiloé Región, por favor. Todo se tiene que decir, todo lo que queremos hacer acá se dice o en Puerto Montt o en Santiago. Hay un montón de planificaciones urbanas que estamos haciendo de una ciudad. Ahí veía como alguien que preguntaba sobre que como Chiloé no estaba tan consolidado. Bueno, es el momento para planificarlo y la verdad es que todo eso queda como ahí quedan los proyectos, nunca hay decisiones, como que creo que la comunidad sí toma decisiones, pero en esa espera constante del tema burocrático que les decía yo, queda ahí, o empiezan los cambios de opiniones, ¿te fijas? Como que hay un trabajo que al final no tiene continuidad o no llega a fin. Bueno, yo creo que es importante aclarar que el centralismo, la idea de centralismo no es solamente Santiago, es Santiago a nivel nacional, pero son todas las capitales regionales a nivel regional y así se van achicando y van, en el fondo, al final se replica, ¿no es cierto?, una misma dinámica. O sea, en el fondo acá en Valparaíso, aquí todo pasa en Valparaíso y el resto de la región, o sea, en el fondo se van replicando esas mismas dinámicas centralistas. Entonces, yo creo que, claro, la regionalización no es solamente llevar a la región, sino también descentralizar los mismos territorios, que yo creo que tiene que ver con, en algún momento, lo que estaban hablando de esta idea de comunidades, ¿no es cierto? Es cómo vamos a empezar a armar estas comunidades, cómo vamos a empezar a definir en el fondo, cómo vamos a generar estas unidades de territorio, que yo creo que hoy día están incómodas de alguna manera, no tienen ese espacio. Pero voy a pasar ahora, porque es muy interesante la conversación, pero vamos a pasar algunas preguntas que nos están haciendo desde el chat para que no nos quedemos sin tiempo y podamos alcanzar a ver algunas de ellas. Y de hecho, en ese mismo sentido, aquí hay una que dice, ¿cómo se consolida el sentido de comunidad en territorios poco intervenidos o consolidados? Que de repente yo creo que es casi más fácil generar el sentido de comunidad en territorios poco intervenidos que ya tienen un tejido social existente, que sobre territorios nuevos o en el fondo recientes, ¿no es cierto?, que tiene que ver con crear comunidades de cero. ¿Cómo creen ustedes, en el fondo, que se puede armar ese sentido de comunidad? ¿Tiene la arquitectura algo que decir ahí? A mí me parece que, y aquí me voy a desdecir, porque antes dije que no era solamente una cosa de llevar un edificio para que el poder cambiara, ¿no? Pero sí creo que la arquitectura puede jugar roles muy importantes respecto a la identidad que pueda generar los determinados habitantes de una zona, ¿no? Y ahí me acuerdo mucho de un proyecto que tiene Mirene junto al chico Lenis, que es el Centro Cultural en Arauco. Oye, súper buen ejemplo ese, sí. Pero pensé que lo ibas a decir tú, Mirene. No le gusta el edificio, no, pero fue un trabajo de eso, fue un trabajo de 10 años, de hablar con la comunidad, de trabajar con la comunidad, y hoy día se lo apropió la comunidad gracias a eso. Sí, es verdad. Eso yo creo que son muy buenos ejemplos de los que efectivamente hay un escuchar también de la necesidad, no es un implantar una cosa desde afuera, hay una integración de esos deseos y necesidades de esa comunidad, y luego ellos pasan también a sentirse como ya en otro nivel, ¿no? Es como, oye, tenemos esto, te pertenece, y también genera fortalecimiento de las comunidades que cuidan también ese espacio. O sea, hay unas dinámicas que se empiezan a desencadenar desde el hecho arquitectónico que son muy lindas. Bueno, esto yo creo que a propósito de la idea que viene una discusión de la nueva Constitución y pensando en el edificio del Centro Cultural Arauco y ya una iniciativa que te lo piden en varias partes, que es la consulta ciudadana. Y eso logró que el Centro Cultural Arauco, con todas las entidades de la zona, se le consultó, pidieron, se hicieron concesiones. Entonces, en esa consulta de los ciudadanos, y yo creo que, bueno, Tania de Chiloé, tú de ahí debe pasar en una escala bastante más. Tu experiencia me gustaría entenderla, porque creo que
una comunidad... Bueno, acá tenemos pasado desde que existe el mal de Castro, es que hemos tratado en el fondo junto con la delegación, el mal de Castro, la delegación Chiloé, que ha tenido ahí un rol súper importante en concientizar a la comunidad, sobre todo en el hecho de que no es que no se quiera un mall, sino que, oye, queremos hacer una buena ciudad, y en ese sentido el mall, como se hizo, no cumple con ningún requisito. Y en ese sentido, claro, sí, se han hecho un montón de reuniones con la comunidad, informativas, por supuesto, y se llegó a la conclusión de crear una zona típica que era la mejor herramienta para mantener la altura, sobre todo del casco histórico de Castro. Pero claro, la demora, aparece la Cámara de Comercio, empieza a crear su propia red de desinformación, y un proyecto que está aprobado, o sea que en el fondo la zona típica estaba aprobada y ya tenía que empezar a ser vigente, sorpresivamente ya no lo es, o sea, ya no fue posible. Entonces, ese tipo de cosas, en la demora empiezan a pasar estas cosas que son completamente extrañas y están fuera de todas las etapas que se debían cumplir. Al igual que también la iglesia de Ancud, que se quemó hace poco, bueno, ya hace varios meses, que el tiempo pasa tan rápido. Era un proyecto con un proyecto monumento hecho por Monumentos Nacionales, que faltó solamente la firma de la ministra. Y así con varios temas. Entonces hay cosas que se quedan frenadas, por más que se haga un trabajo en equipo constante y con la comunidad. Tenemos visita. Oye, es súper interesante esta idea en el fondo de reconocer la arquitectura como proceso y no solamente como proyecto. O sea, en el fondo que la obra de alguna manera pasa a ser una especie de imagen final de un proceso, y yo creo que hoy día es el proceso donde se están viviendo los cambios. Yo viví en Arauco, así que como amo ese proyecto. Y de verdad que la idea de proyectos que nacen, que se construyen, que se co-construyen en el fondo, que empiezan a responder a una lógica, en el fondo, empiezan a generar comunidad. Yo creo que ahí la arquitectura, ¿no es cierto?, podría como tomar el guante y entender que el mismo desarrollo del proyecto es también una instancia de generación de comunidad. Voy a pasar a otra pregunta porque yo creo que ya aquí vamos en la última pregunta sobre qué opinan ustedes sobre el rol de la mujer en la política y qué podríamos hacer diferente con nuestra participación. ¿Cómo lo ven ustedes? Pensando en lo que hay que cambiar en Chile. Una pregunta para ti, Sole. De mujer arquitecta. Qué difícil pregunta, porque mira, Sí. yo, si bien estoy súper agradecida de todas las iniciativas que visibilizan a la mujer, que me he sorprendido la cantidad de mujeres, pero ya multifacéticas, con una cantidad de información y de actividades que realizan, es que ha sido increíble conocerlas. O sea, no las conozco personalmente, me encantaría, pero me ha encantado saber que existen y son una motivación constante de que, oye, que se puede y que podemos seguir haciendo cosas. Eso lo encuentro genial. Pero dejando de lado el género, nosotros podemos hacer lo mismo que cualquier hombre, como que no creo que sea como, o sea, tenemos una ventaja porque somos, como tal como decía la Pola al principio, somos como capaces, como somos pulpo, somos capaces de hacer millones de cosas al mismo tiempo, y es una capacidad de género. Yo por lo menos comparado, si lo comparo aquí, Con mi socio. pero la pregunta más difícil en el fondo es ¿qué podemos, o sea, cómo podemos impactar? O sea, ¿cómo podemos hacer un cambio completamente radical? Y esa es la pregunta, la que es difícil de responder. No, sí, en serio, Sole, yo te quería preguntar todo el rato, como invertir los papeles, pero desde esta, que te felicito, y a todo el equipo que ha armado esta mujer arquitecta, ¿qué dices tú de esa pregunta?
bueno, no por nada puse la cita de Ruth, que las mujeres tienen que estar en los espacios de decisión, precisamente porque creo que, no porque haya como, es como, no, porque seamos mejores, ¿no? Sino porque somos distintas y nuestra experiencia de vida, nuestra experiencia de ciudad, nuestra experiencia incluso ergonómica es distinta. Y por lo tanto, en una conversación salen conceptos distintos, salen apreciaciones, evaluaciones sobre cosas que de repente están súper como estandarizadas, como dadas por ciertas, ¿no es cierto? Es como siempre se ha hablado que en el fondo el modulor de Le Corbusier nos mató, asumimos que había un hombre universal y no existe el hombre universal, y yo creo que ahí la presencia de las mujeres es vital en dos sentidos. Uno, que de alguna manera este hombre moderno, ¿no es cierto?, se presenta como el hombre moderno, como un individuo. La presencia femenina habla de las mujeres inmediatamente, reconociendo la diversidad, siempre se habla de las mujeres, el movimiento de las mujeres, y inmediatamente es impresionante lo que hace el lenguaje, pero esas cosas importan. Yo creo que el sentido de colectividad, en el fondo, es lo que Jane Jacobs decía, o sea, en el fondo, nuestras sociedades murieron cuando subimos a los niños a las torres y dejaron de jugar. Y que de alguna manera, claro, hay un modelo arquitectónico que efectivamente tuvo un impacto sobre cómo se hacían las familias y cómo se generaba sociedad. Entonces, creo que involucrar la voz de quienes tienen esa otra mitad de la experiencia, que en general está vinculada a los cuidados, en el fondo. O sea, tú le preguntas a una mujer, la mujer va a pensar, las que tienen hijos van a pensar en el hijo, las que tienen mamá en la mamá, el papá, porque cuidan, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera esa visión pulpo que dice la Teane, creo que es súper valiosa. Creo que es súper valiosa y creo que hace falta en la discusión, sobre todo cuando uno empieza a hablar cosas que están sentadas como en piedra, ¿no es cierto? Que como en las ciudades son así, es como, no, las ciudades podemos pensar distinto, y yo creo que si estamos en este minuto pensando en nuevos escenarios y de cambio de paradigma, sí, creo que se necesitan más mujeres, simplemente porque se complementa, se enriquece precisamente la discusión. Y no solamente las mujeres, de hecho el movimiento feminista en el fondo habla de mujeres, disidencias, y empieza a incorporar a todo el mundo porque entiende que de alguna manera esta mitad que ha estado silenciada, o sea, nosotros hemos visto, o sea, es como tenemos casos de arquitectas que literalmente han sido borradas de la historia, que esta mitad que está pidiendo voz sabe que viene con ella, vienen más. O sea, en el fondo es como, es voz para mí, voz para los niños, voz para los abuelos, voz para las disidencias, ¿ah? Todos se suben de alguna manera al carro, y yo creo que esa oportunidad es la que realmente nos va a permitir generar este cambio de paradigma. Si no, creo que vamos a seguir haciendo discursos bonitos y haciendo lo mismo que estamos haciendo hoy día, que ya no funcionó, creo. De acuerdo, sí. Muy bien. Sí, totalmente de acuerdo con la Sole, y también pensar en que hay ciertos lugares también en el ámbito político que debemos de algún modo tomarnos, y que a mí yo estoy súper de acuerdo con la cuota de género y con las paridades. Cuando era más chica, yo decía como, ay no, nosotras no somos débiles, nosotras sí podemos, la jugamos y llegamos a ocupar esos lugares de poder. ¿Para qué las cuotas? ¿Ya? Y después me desdije cuando más grande, porque me di cuenta que la cancha no está pareja. O sea, ya es como que hay una inercia en la que los hombres son los que siempre van al poder, y hay también un comportamiento también que son de género, que es como este club de Toby, de que entre ellos, perrito te llamo, y hay una cosa como ya hecha que las mujeres dejaron de hacer por algún motivo, y que ahora estamos retomando, que es esta cosa de la sororidad, de hacer comunidad con otras mujeres, y ya no pensar tanto en que la otra mujer es una amenaza, que también eso es algo que teníamos súper inculcado.
Y que aunque uno diga como, no, yo siempre tuve mis amigas y no sé qué, no, hay una cosa como que viene en un chip cultural que es como de uno ser súper recelosa, también con el tema de la familia, de cuidar todo lo que uno hace. Ahora estamos mucho más generosas las mujeres. Entonces, frente a eso, yo creo que está buenísimo que existan lugares igualitarios de participación también para las mujeres. O sea, esos lugares hay que tomárselos. Y sin duda, Sole, lo que están haciendo ustedes es parte de lo mismo también, porque en la medida que haya más visibilidad de lo que han hecho mujeres en el campo de la arquitectura, son también más niñas, más estudiantes, las que se van a sentir con el poder de llegar también a aspirar a esos espacios. Que es algo que uno diría como, no, pero si todo el mundo puede. Nada, no que todo el mundo puede. O sea, hace muy poquito que estamos enseñando a las niñas a dejar de pensar tanto en ser princesas encerradas en una torre hasta que venga el príncipe a salvarlas, por ser heroínas también que pueden agarrar la espada y ponerse a pelear por ellas mismas. Eso hace muy poco. Entonces creo que todo esto va construyendo una realidad y creo que el aporte de ustedes en ese sentido es esencial justamente dentro de nuestra disciplina, para poder realmente creernos el cuento y seguir aspirando a esos espacios. Producir un cambio, ¿sí? Total. Mira, una vez dijimos, lo que más nos gustaría es que algún día mujer arquitecta tenga que desaparecer, porque ya no se necesita. Ese es nuestro... Ese es el mundo ideal, el día que ya en realidad no necesitemos estar porque va a estar la cancha pareja. Mientras no, hay que estar presente. Pero lamentablemente hemos llegado al tiempo prometido, estamos pasaditas de las 7, obviamente nos podríamos quedar conversando harto rato, pero vamos a seguir, paso el dato, ¿no es cierto? Vamos a seguir escuchando, vamos a seguir teniendo más escuchatorios tan interesantes como este y invitándonos como siempre a reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país. Así que recuerden que queremos escuchar las voces de todas las mujeres que viven en Chile. Por eso las invitamos a responder la pregunta de nuestra voz, ¿qué es lo primero que cambiarías en Chile? Esta es una pregunta que está abierta para todas y para eso solo tienen que ingresar al sitio web www.nuestravoz.cl y podrán dejar su mensaje y ser parte del cambio. Gracias infinitas a nuestras panelistas que se han dado este espacio y este tiempo para reunirse y los dejo invitados para el próximo escuchatorio que se realizará el viernes 25 de septiembre sobre mujeres líderes desde el territorio. Una profunda conversación con 3 de las muchas mujeres que desde las ollas comunes de La Pintana llevan meses sosteniendo a sus comunidades en una dimensión que va mucho más allá del alimento. Estaremos difundiendo todos los detalles a través de las redes sociales que ven en la pantalla, así que muchas gracias a nuestras panelistas, a Nuestra Voz, a BHP Fundación y a Mujer Arquitecta por el día de hoy.